Ok, pues buenos días a todos. Antes de empezar, hay dos personas muy especiales que quieren daros una bienvenida especial. Y bueno, les invito a daros la bienvenida. Hola, buenos días y buenos días. Y hola, hola. Os echamos de menos un montón y os queremos. ¡Mua! Y adiós. Adiós, bye bye. Bueno, pues el vídeo, este mensaje de hoy va a ser muy interactivo. A lo largo de la prédica voy a preguntaros dos cosas sobre el tema de la oración. Y quiero que respondáis en los comentarios del vídeo. Entonces, estar listos para responder en los comentarios del vídeo. Y esa idea de interactuar juntos, esa idea de poner ideas, comentarios aquí con el vídeo, va a servir para animarnos a todos y también para compartir ideas sobre cómo tener una fuerte vida de oración con Dios. En este mensaje vamos a aprender del experto en orar y estar a solas con Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el experto en orar y estar a solas con Dios. Vamos a leer muchas escrituras. Entonces os animo a que tengáis vuestras Biblias preparadas, listas para seguir las escrituras. Luego las pondré en las notas del vídeo, pero sería bueno que también apuntes ahora, durante el mensaje, las escrituras que leemos para poder hacer tu propio estudio de la vida de Jesús a lo largo de esta semana. Hablando de la vida de oración de Jesús, es imposible que le hagamos justicia en 15 o 20 minutos, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Empezamos con una oración. Dios, amado Padre, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de leer tu Biblia, tu palabra, de estar en tu presencia, de estar unidos a pesar de esta cuarentena, esta crisis, a pesar del estado de alarma, podemos mantenernos unidos y conectados en espíritu y a través de la tecnología que nos has proveído. Y te pido ahora mismo específicamente, Dios, que tú nos ayudes a estar presentes mentalmente y emocionalmente, a estar tranquilos. Y durante estos 15 y 20 minutos del mensaje, ayúdanos a olvidar todas las preocupaciones de la vida, ayúdanos a olvidar de todos los planes que tenemos para esta semana y a enfocarnos en ti, en tu palabra y en tu Hijo Jesús. Te amamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a empezar en Lucas capítulo 11, en el versículo 1, haciendo un estudio de la vida del experto en oración, un estudio de la vida de Jesús. Lucas 11, en el versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñenos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Era algo poderoso ver a Jesús orar. Fue un evento impresionante. Los discípulos estaban escuchando, pero esperaron hasta que él terminó. No se atrevieron a interrumpirlo en la oración. Cuando Jesús se inclinó ante Dios en oración, no se parecía a nada que nadie hubiera visto antes. Le pidieron, Señor, enséñenos a orar. Un discípulo nunca se acercó a Jesús y le pidió, enséñenos a predicar o enséñenos a caminar sobre el agua. Enséñenos a resucitar a alguien de entre orar. Si quisieras aprender a ser un excelente futbolista, ¿con quién hablarías? Pues no vendrías a mí, porque eso no es mi campo de experiencia. Si quieres aprender algo de alguien, averigua cuál es su experiencia y aprende de él o de ella. Jesús era un experto en oración. Cuando los discípulos escucharon a Jesús orar, no podían creer a sus ojos y sus oídos. Vieron y escucharon a un hombre de oración como nadie más. Cuando la gente te escucha orar, oye a alguien que conoce
a Dios? ¿O escuchan el ritmo de una religión? ¿Escuchan a alguien que repite lo que otras personas han dicho? ¿O escuchan a un hombre que es un hijo de Dios? ¿A una mujer que es una hija de Dios? ¿Alguna vez alguien ha venido a ti y te ha pedido, enséñame a orar? No puedes fingir la oración. Jesús era un hombre de oración. Cuando oraba, la gente veía la diferencia. Y si Jesús, como el Hijo de Dios encarnado, tuvo que depender de la oración, ¿cuánto más necesitamos depender de ella? Jesús ya tenía una increíble intimidad con Dios, pero trabajaba en ella todo el tiempo. ¿Cuánto más necesitamos que trabajar en nuestra intimidad con Dios? Y con esta idea voy a haceros la primera pregunta interactiva del mensaje. Y os pido que pongáis vuestras ideas en los comentarios del vídeo y yo los voy a leer mientras las ponéis. La pregunta es, ¿qué significa tener intimidad con Dios? Cuando hablamos de la idea de orar y estar a solas con Dios, ¿qué significa tener intimidad con Dios? Voy a dejaros 1 minuto o 2 minutos para poner las respuestas en los comentarios y vamos a leerlos juntos. ¿Qué significa tener intimidad con Dios? Bueno, vamos a ver las respuestas mientras llegan. También espero un poco de un retraso porque todos estamos en casa poniendo los comentarios. El primero que tenemos aquí es de Martín. Dice, dedicar el tiempo para Dios. Claro, tener intimidad con Dios es dedicarle tiempo. Como en cualquier relación que tienes, si realmente amas a la persona, le dedicas tiempo a esa persona, siendo vulnerable ante Dios. Javier dice, bueno, por parte de Antonio, está rendido a Él. Eso es intimidad con Dios. Chamo dice, pasar tiempos especiales orando a Dios. Eso es. Sandra dice, no solamente saber o conocer los atributos de Dios, sino también experimentarlos. No es lo mismo estudiar en la Biblia la bondad de Dios que sentir la bondad de Dios en la oración. Muy buen punto. Otra persona dice, para nosotros es estar a solas con Él y estar concentrado. Claro, no estar distraído. Martina dice, no estar pensando en otras cosas en ese tiempo. Claro, estar enfocado en Dios. Pues vamos a hacer un mini estudio de la vida de oración de Jesús, que era un experto en oración. Vamos juntos a Lucas capítulo 5 y mientras llegáis a Lucas 5 voy a ver si hay otros comentarios aquí. Voy a compartirlos. En Lucas 5, en el versículo 16, mientras llegáis ahí, Abraham dice, estar en silencio para escuchar lo que tenga que decirte o sentir. Claro, estar en silencio para poder escuchar a Dios. Francisco dice, para mí la intimidad con Dios es poner las cosas frente a Él y reflexionar profundamente. Hongsai dice, ser completamente entregado a Dios y no hay que esconder. Claro, no tener por qué esconder. Es la intimidad con Dios. Pues vamos a ver la vida de oración de Jesús. En Lucas 5, versículo 16. Pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia se retiraba para orar. Te retiras para hacer lo que quieres hacer. Te retiras para ver un partido de Madrid o de Atleti, para ir a tu restaurante favorito, para ir de compras, para ver una película.
Pero ¿cómo sabes cuando estás caminando con Dios? Cuando te retiras para estar con Él. Cuando tienes tanto trabajo que hacer, tantas cosas que pasan en tu vida y deseas poder escaparte para estar con Dios, porque Él es el lugar donde descansas y al que escapas. Cuando estar con Dios se siente como un trabajo o una carga para nosotros, no somos como Jesús. Él solía retirarse a lugares solitarios, al desierto y orar. El mundo, incluso la iglesia a veces, está tan lleno. Escapar e ir a un desierto, a lugares solitarios, donde nadie puede interrumpirte para que puedas estar a solas con Dios. La intimidad con Dios es el deseo de estar a solas con Él. No queremos confundir a Dios con alguien a quien estudiar, en lugar de alguien a quien amar. Si queremos tener intimidad con Dios, tenemos que retirarnos y orar con frecuencia. Vamos a Mateo capítulo 14, en el versículo 23. Mateo 14, versículo 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. ¿Por qué Jesús necesitaba orar tanto? Era el Hijo de Dios encarnado. ¿Podría ser que quisiera escaparse y estar con Dios simplemente porque lo amaba? Después de un largo día, lo único que quería era ir y estar con Dios. ¿Y qué hizo Jesús cuando tuvo que tomar decisiones difíciles? En Lucas 6, en el versículo 12 y 13, ya os dije que vamos a leer muchas escrituras en el mensaje. Entonces sería bueno que los apuntéis. Lucas 6, en el versículo 12 y 13. En estos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. ¿Has tenido que tomar alguna vez una decisión realmente difícil? ¿Alguna vez pasaste toda la noche en oración para hacerlo antes de tomar la decisión? Jesús pasó toda la noche en oración para escuchar la voz de Dios y saber a quién elegir. Fue una decisión que determinaría el curso de su ministerio y cambiaría el curso de la humanidad, y no se la tomó a la ligera. Debemos hacer lo mismo antes de tomar decisiones importantes. Pasar un buen tiempo, un gran tiempo con Dios en oración, escuchando su voz para saber qué quiere Él que hagamos nosotros. Luego en Mateo 26, en el versículo 36, aquí vamos a entrar en la idea de luchar con Dios en oración. Entonces, que estéis pensando en cómo se lucha con Dios en oración. Vamos a ver un ejemplo aquí de la vida de Jesús justo antes de que arrestaron a Jesús para crucificarlo. En Mateo 26, en el versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y cuando Jesús se levantó de sus rodillas, si sigues leyendo ese pasaje, la batalla había terminado. La batalla estaba ganada. Él fue a Dios y luchó hasta que se ganó la victoria. Jesús fue al jardín y venció porque luchó con Dios en la oración. Tenemos que luchar con Dios en oración. Hay algunas cosas en la vida que no pueden desaparecer con la consejería o los cambios externos. A veces tenemos que luchar y luchar y luchar con Dios hasta que nos libere. Entonces la pregunta es, ¿cómo se lucha con Dios en oración? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedes ir a Dios y luchar hasta vencer tus dudas, hasta vencer tus inseguridades? ¿Cómo se lucha con Dios? Vamos a poner los comentarios aquí. Y mientras estáis escribiendo,
Voy a leer unos comentarios de la otra pregunta. ¿Qué significa tener intimidad con Dios? Pues Livia había dicho, es el momento en que me encuentro a solas y exaltar su grandeza y poder y reconocer mi dependencia ante Él. Andrea ha dicho, significa olvidarme de todo lo que hay a mi alrededor físicamente y sentir la presencia de Dios y llenarme de Él. Doris dice, es solo Dios y yo. No hay nadie más, estoy a solas con Dios. María Esther dice, para mí es orar y hablar a solas con Dios. Ok, ahora estamos viendo las respuestas a la pregunta, ¿cómo se lucha con Dios en oración? Gerald ha dicho, es sentir la presencia de Dios y rezar de todo corazón en el Espíritu y reflexionar abiertamente sin distracciones. Ok, eso es luchar con Dios en oración, específicamente rezar de todo corazón en el Espíritu. Claro, orar y luchar con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma. Aquí dice, para mí orar es conectar con el Espíritu, ya que yo no sé orar, sino que el Espíritu que Dios me dio, que habla por medio gemidos indescriptibles. Vale, eso es. El Espíritu que Dios me dio, que habla por medio de gemidos indescriptibles. Eso es luchar con Dios en oración. Martina dice, orando y ponernos la armadura de Dios, orar mucho con mucha fe. Claro, poner la armadura de Dios es luchar con Dios en oración. Alfonso dice, con humildad en el corazón y rendido totalmente a Dios. Claro, luchando con Dios en oración, estando rendido y haciéndolo con humildad en el corazón. Amén. Seguramente hay más respuestas que van a llegar. Pero vamos a ver una escritura ahora que es el resumen de toda la enseñanza de Jesús sobre la oración. En Lucas 18, en el versículo 1. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Esta es la enseñanza de Jesús sobre la oración. Si quieres resumir la enseñanza de Jesús sobre la oración es esta. Orar en todo tiempo y no desfallecer. No hay forma de practicar la presencia de Dios si no pasamos mucho tiempo a solas con Él en oración. Esta práctica y habilidad, la habilidad de estar en la presencia de Dios, nace de pasar mucho tiempo a solas con el Señor en la oración. Debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Por qué? Porque todos tenemos preguntas, dudas y luchas. Yo las tengo, tú las tienes. Mi pregunta para ti es, ¿has luchado para superarlas? ¿Las has llevado a Dios en oración? Sigue luchando, no te desanimes, no pierdas tu esperanza. Vamos a ver qué han dicho otras personas. ¿Cómo se lucha con Dios en oración? Carlos ha dicho, significa aparecer ante su presencia, aunque las emociones no estén ahí. Es presentarte una y otra vez en tiempos de apatía y seguir espiritual. Esperar y reclamar aquello que nos ha prometido. Doris ha dicho orar y orar en todo momento con Dios de todo corazón. Otro dice, significa un buen tiempo con Dios. Otro, luchar con Dios es también aceptar su voluntad como Jesús en Getsemaní. Claro, es decir, aunque yo no quiera hacerlo, voy a hacer lo que tú quieras, Dios, no lo que yo quiero hacer. Y Andrea dice, yendo todas las veces que haga falta hasta llegar a tener paz, dependiendo de la situación que nos encontramos, sabiendo que cada día tiene sus cosas. Sigue luchando, no te desanimes, no pierdas tu esperanza. La pérdida de la esperanza es el final de toda la oración. Jesús les dice a ellos que deben orar en todo tiempo y no desfallecer. Y les cuenta la parábola de la viuda persistente que pedía y rogaba al juez hasta que él le concedió su petición. Les cuenta la parábola para comunicarles a ellos que Dios
es igual que este juez. Pronto nos hará justicia si oramos y si pedimos sin desanimarnos. Pero después de haberles contado esta parábola, les dice algo tan triste. En Lucas 18, versículo 8, después de la parábola de la viuda, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué es tan triste esta declaración? Jesús les acaba de dar una parábola a sus discípulos para demostrarles que deben orar siempre y no perder el ánimo. Ellos habían visto los increíbles resultados de hacerlo en la vida de Jesús. Ellos sabían que Dios escucha la oración de un hombre justo. Vieron que Él responde a oraciones y peticiones que se hacen con fe. Pero Jesús se detiene y pregunta, cuando yo venga, ¿hallaré fe en la tierra? Dudamos mucho y ponemos muchas cosas en cuestión, no solo sobre la infalible palabra de Dios, sino incluso sobre el carácter de Jesús. Y cuando ponemos las cosas en duda, inhibimos el crecimiento del reino de Dios. El amor a Dios hará que tú desees estar con Dios y hablar con Él y luchar con Él hasta que encuentres las respuestas a tus dudas y preguntas. Jesús amaba a Dios con un amor sincero e íntimo y quería pasar tanto tiempo con Dios como fuera posible. Pero hay una cosa más que tenemos que entender sobre Jesús, que influenció su forma de orar y vivir mientras estaba aquí en la tierra. Cuando Él vino a la tierra, se hizo semejante a los seres humanos y se halló en forma de hombre. Estaba dispuesto a volverse un hombre de carne y hueso y a someterse a la voluntad de Dios. Jesús tenía libre albedrío y Él podía hacer lo que quería mientras estaba aquí en la tierra. Pero su deseo más grande era que la voluntad de Dios se cumpliera en Él. En Juan 4, en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Yo puedo decir lo mismo? No creo que pueda. Yo hago mucho por mí. Y una grande parte de mi comida es comida basura. Son distracciones, diversiones que realmente no me llenan. Para Jesús, su comida, su sustento era hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto un hombre ora? ¿Cuánto tiempo un hombre pasa con Dios en la oración? Te dirá mucho más sobre él que cuánto trabaja o cuánto predica. Porque podemos trabajar y predicar por muchas razones, pero oramos para estar a solas con Dios y llenarnos del alimento de hacer su voluntad. Jesús se alimentaba por hacer la voluntad de Dios y la hizo con una humildad increíble e impresionante. En Juan 5, versículo 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo justo por iniciativa nuestra. ¿Quieres un coche, pero no tienes el dinero suficiente para comprarlo? ¿Qué haces? Vas al banco y pides un préstamo. Tomas la sartén por el mango y lo haces por tu propia cuenta. ¿Quieres un nuevo trabajo? Buscas y aceptas el primer trabajo que te ofrecen. Pero vas a Dios para orar y pedir que Él te muestre qué es la mejor decisión. Cuando realmente luchamos y buscamos la voluntad de Dios antes de actuar o tomar decisiones, nos salvamos de mucho dolor y mucho remordimiento. Jesús es el Hijo de Dios y es igual a Dios. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Pero cuando Él bajó al mundo, era completamente dependiente del Espíritu Santo. Estaba sometido a la voluntad de Dios y dirigido por el Espíritu. Sabía que no podía hacer nada significativo sin Dios. Jesús tuvo una intimidad profunda con Dios. Luchó con Dios en oración y se sometió completamente a Dios. Y fue justamente por estas cosas que Dios escuchó sus oraciones. Escucha esta escritura, la última escritura que vamos a leer, en Hebreos 5,
al versículo 7. Esto es de la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué Dios escuchó las oraciones de Jesús? En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? ¿Quieres que Dios te dirija y cumpla su voluntad en tu vida? ¿Quieres que tu seguridad y confianza estén en Dios y no en todas las cosas inestables y fugaces de esta vida, de este mundo? Entonces, semana, ¿cómo quieres recordar esta cuarentena y esta crisis? ¿Cómo quieres recordar este tiempo? Pues yo no quiero recordarlo como un tiempo en mi vida en el que llené mis días con noticias y redes sociales, viendo un montón de vídeos y mandando un montón de mensajes. Porque ¿de qué servirá esto? Yo quiero recordar este tiempo como un momento en mi vida en el que llené mis días con Dios. Yo quiero recordar esta crisis como un momento en el que oré y pasé mucho tiempo a solas con Dios. Quiero llenar mis días con Dios. Quiero aprovechar estos días para fortalecer mi fe y crecer en mi intimidad con Dios. Quiero luchar con Dios en oración, orando en todo momento sin desfallecer. Y yo espero que todos lo hagamos. Antes de orar y tomar la comunión, vamos a dar gracias a Dios por su amor que se manifestó entre nosotros al enviar a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros pudiéramos vivir por medio de Él. Vamos a orar y meditar en Jesús y luego tomar la comunión juntos. Dios, amado Padre, muchísimas gracias por tu gran amor, tu amor incondicional que nos has dado, que tienes por nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo, tu único Hijo al mundo, para vivir una vida sin pecado, para darnos un ejemplo de cómo tener intimidad contigo, un ejemplo de cómo tener una vida profunda de oración, un ejemplo de cómo estar a solas contigo, Dios, y luchar contigo en la oración. Queremos imitar su ejemplo. Queremos que tú escuches nuestras oraciones. Queremos que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Queremos ser hombres y mujeres de fe y de visión y de celo y de pasión y de perseverancia. Queremos hacer grandes cosas para ti mientras estamos aquí en la tierra. Gracias por haber sacrificado a tu Hijo en la cruz, por haberle dejado morir por nosotros y por haberle resucitado de entre los muertos para darnos una nueva vida y la vida eterna. Mientras cada uno de nosotros tomamos el pan y el vino en casa para recordar a Jesús, queremos meditar en su vida, en su muerte y su resurrección. Y queremos recordar este tiempo, esta crisis, como un tiempo en nuestras vidas en el que nos acercamos a ti, en el que llenamos nuestros días contigo, en el que imitamos el ejemplo de Jesús. Dios, te amamos, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta luego, familia. Un fuerte abrazo.